El Instituto de Documentación de Lenguas Originarias, Indolengo, en coordinación con el Departamento de Culturas Étnicas y la Asociación Chipache, les da la bienvenida a todas las personas que ya se encuentran conectadas en este momento al Seminario de Documentación, Descripción y Revitalización Lingüística. Muchas gracias por estar otra vez con nosotras y nosotros. Este seminario tiene una duración de 45 minutos y nace como un esfuerzo inserto dentro de la invitación de la UNESCO a trabajar en pro de la atención a las lenguas originarias del mundo. Durante este semestre tenemos invitados e invitadas que hablan sobre documentación lingüística, descripciones gramaticales y casos de revitalización lingüística. Antes de iniciar, me permitiré leer brevemente una semblanza del ponente del día de hoy y un poco de lo que se tratará su presentación. Fernando Valdivieso Migaraño estudió la licenciatura en Intervención Educativa UPN. Ha sido merecedor del premio CASA que ofrece el pintor Francisco Toledo, así como la mención honorífica del mismo certamen en 2019. Ha sido becario del FONCA en la literatura en lenguas indígenas. Sus poemas han sido publicados en diversas antologías y revistas electrónicas. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy, Fernando. Y bueno, esta ponencia ofrece un análisis diacrónico de la cultura y la sociedad de la nación de Juchitán, Oaxaca, trazando su evolución desde sus raíces históricas hasta su vibrante expresión contemporánea. El eje central de la exposición será explorar los mecanismos de resistencia y adaptación que han permitido a esta comunidad mantener su identidad sólida y distintiva frente a las presiones homogenizadoras de la modernidad y la globalización. En el ámbito social se examinará la estructura matrifocal y el sistema de usos y costumbres con énfasis en instituciones como el Gendalizá, sistema de reciprocidad y las fiestas patronales. En el ámbito cultural se pondrá especial atención en la lengua Chazá, zapoteco, como el corazón de la cosmovisión Sa. Se citará la labor de Víctor de la Cruz, Macario Matus e Irma Pineda. Y se hará referencia al trabajo de artistas y músicos que desde la canción y las artes visuales han sido agentes cruciales en la preservación y modernización de la expresión cultural Sa. Muchísimas gracias y le cedemos la palabra a nuestro ponente el día de hoy. Muchísimas gracias. Kishe pelatu, padio jigiraje tu biche nevizana ka. Dies kishe iraka binidila hasta kakayuni kabe kajinya dila ne kabichi kabela atu. Uni nedu jinya la atula ne una diaga tu stenda no sticha. Pues primero que nada agradecerlos y saludarlos. Mi nombre es Fernando y quiero agradecer primeramente de los espacios que se dan para estas reflexiones, para estas pláticas y como lo acaban de comentar, pues vamos a hacer una especie de viaje a través de cómo se vive actualmente y cómo se desarrolla la vida aquí en Juchitán, específicamente en el Istmo de Tehuantepec. Acordémonos que el Istmo es la parte más angosta de la República Mexicana y actualmente está sufriendo una serie de procesos y transformaciones por se está instruyendo, acomodando, por ejemplo, el tren interoceánico y el corredor interoceánico que atraviesa el Istmo de Tehuantepec. Entonces, eso genera que haya muchísimos cambios en torno a la expresión cultural, en torno al tejido social y a la vida misma. Entonces, pues agradezco muchísimo esta invitación y pues, quisiera empezar al principio con el origen e identidad. Pues, como todos nosotros sabemos, se hace como una especie de énfasis en la idea de dónde surge o de dónde surgimos como personas y como entramado social, ¿no? Xochitán de Zaragoza, Oaxaca, es un lugar en donde ha convergido muchísimas luchas sociales. Una de ellas, pues, fue la batalla de los xochitecos contra los franceses, ¿no? Aquí llegó un comando de mercenarios llamados suavos, que venían del regimiento de la Cola del Diablo, se hacían llamar, y tuvieron su lucha a la par de la batalla de Puebla, pero eso sucedió aquí en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, y a través del tiempo ha venido recolectando una serie de procesos sociales que hemos atravesado en Juchitán. Asimismo, sucedió con Asimismo ha sucedido con el Gendalizá. Por ejemplo, ¿no? Yo estoy tomando aquí esa palabra, el Gendalizá, como forma.
Para empezar a darle estructura a la plática, me gustaría comenzar con la palabra única, que le comentamos así y le decimos Genda. Genda es la palabra que articula todas nuestras palabras en el zapoteco. Por ejemplo, el Genda podría ser, es una palabra polisémica que tiene y se adapta y tiene muchísimos significados, ¿ok? Los significados que tiene la palabra Genda varían, desde el uso de la tierra, como el Busigie y el Busiba, el Genda Busigie y el Genda Busiba, que son las dos estaciones del año que tiene la comunidad zapoteca, que sería el tiempo de aguas y el tiempo de secas, Busigie y Busiba. Entonces, para ir armando, empecemos por el primer punto que dice palabras que nombran lo intangible, el sonido del silencio y el sabor de una flor. Aquí en Cuchitán, Oaxaca, nosotros tenemos una palabra para referirnos al billet, que es el sonido de silencio. Podría traducirse de esa manera, ¿ok? Podría traducirse de esa forma en el sentido que para nosotros aquí hay una especie de eco, una especie de ente que anda recorriendo las calles, que recorre nuestro espacio en donde nosotros estamos rehaciendo y estamos atravesando nuestra vida, ¿no? Entonces, para ello quisiera comentar con ustedes un pequeño texto que hice a través de esta invitación que tuvimos, como una especie de viaje, como una especie de puntos en las cuales yo expongo o trato de representar ciertas formalidades y ciertos ritos y ciertas formas en las que nosotros existimos aquí en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, y en el Istmo de Tehuantepec, donde convergen muchísimas otras culturas, hermanas culturas, y que están relativamente muy cerca de nosotros y podemos ver y tienen presencia en el mercado, en la sociedad y en nuestras propias familias, ¿no? Quisiera citar un texto y si ustedes gustan se los puedo pasar a través del correo que me proporcionaron aquí en la institución. Entonces comienzo. Vengo de un lugar donde la tierra tiene voz propia. Cuchitán de Zaragoza, un rincón del istmo de Tehuantepec, donde el viento lleva ritmo del zapoteco y donde la identidad es un conglomerado de momentos que dieron forma a lo que conocemos como Guichiguié. Guichiguié es ciudad de las flores o lugar de las flores, porque los náhuatl le pusieron Ixtazochitlán a Cuchitán de Zaragoza, Oaxaca, pero en nuestro zapoteco es Guichiguié. Extiendo la invitación al viaje, que parte de Cuchitán y se extiende hacia el mundo. Un viaje de identidad, distancia y lucha por mantener la voz de mis vecinos, de alguno que no conozco y ahorita mismo habla la lengua de sus padres y de sus familiares, el Guillasda. ¿Qué sucede cuando la palabra que nombra el sonido del silencio, el sabor de la flor de yechachi, o cuando va muriendo el sol, no existe en ningún otro idioma? ¿Esas palabras se pierden o nos perdemos nosotros de ellas? Juchitán no es solo un punto en el mapa, es un epicentro de resistencia cultural, un espacio donde la identidad no es una pregunta, sino una certeza que se vive todos los días. Se forja indómito en la salinidad de alguna de sus calles. Aquí, la fiesta es un acto de afirmación comunitaria, como recién comentaba el filósofo Byung-Chul Han, ¿no? Decía que él sostenía que la fiesta y las fiestas son actos de libertad que contrarrestan la productividad excesiva y el consumo que nos esclaviza. El sistema social de Juchitán se basa muchísimo en las festividades. Tenemos festividades todo el tiempo y tenemos 2 meses, que es entre abril y mayo, en donde se hacen las fiestas titulares de Juchitán de Zaragoza. Es casi de un mes completo. Entonces, hace cierta realidad, ¿no? Las palabras que comenta Han. Bueno, de igual forma, la comida es como un lenguaje y como si fuera memoria, ¿no? Poetas, pintores, talabarteros, pescadores y narradores dan cuenta de la existencia en lo estrecho de este país. En Juchitán, la cultura podría hacerse, o lo que conocemos como cultura, podría decirse que se sostiene o que es tangible, ¿no? Y que se puede ver y es táctil. Y se huele en el pescado horneado que venden en las calles. Nosotros tenemos en el océano, cerca del Golfo de México está la entrada de Veracruz y del lado del Pacífico tenemos el istmo de Tehuantepec, tenemos lo que es la laguna superior, ¿no? Y ahí es donde nuestros pescadores pues, trabajan y sacan los pescados para el día a día. En Cuchitán la cultura es táctil, se huele en el pescado asado, se escuchan las bandas de viento y se siente en el calor del viandalizado.
Si han escuchado la Guelaguetza es lo mismo que el Gendalizá. Pasa que en otra variante del zapoteco, en el zapoteco del valle, la Guelaguetza es Genda y Getza de gente, ¿no? Gendalizá. Genda y Lizá es familia, es gente, es como el don de la hermandad, el don de la fraternidad, el don de la empatía. Podría traducirse de esas maneras como Gendalizá o Guelaguetza. ¿Ok? Bueno, ese sistema de ayuda mutua que es la red misma que nos sostiene. Pero ¿qué pasa cuando uno sale de ese territorio de certezas? ¿Qué sucede cuando uno abandona o tiene que emigrar, ¿no? Para trabajar. Entiendo que muchas veces no encontramos el trabajo que nosotros deseamos o lo que nosotros pudimos estudiar en las carreras universitarias. Y las distancias, ya sea geográfica o cultural o generacional, actúan como una especie de espejo, que de repente te ves a ti mismo y a tu existir como una forma de cultura extraña o ajena. En Juchitán de Zaragoza, en el Istmo y en el Zapoteco, nosotros nombramos a las personas que son de la comunidad y que hablan al zapoteco y que practican nuestros rituales, y aparte están las personas que no pertenecen a la comunidad, que también son comentadas, ¿no? Que también tienen un espacio lingüístico dentro de nuestro sistema cognitivo, que es el yu y el wada, que se le dice a las personas que no pertenecen a Cuchitán de Zaragoza, Oaxaca, o en el mismo, o que no hablen zapoteco. No es una distinción mala, al contrario, es también adaptarse y adentrarse también como el sistema cognitivo del zapoteco y como también la gente que no pertenece existe también aquí, ¿no? O sea, se le nombra, tiene un nombre y tiene un significado. Bueno, y a veces, pues es como una especie de herida que abraza la confusión de un Estado que no nos reconoce y nos obliga a jugar sus reglas y a decodificar sus propios símbolos, que muchas veces, pues dictan lo que no representan, ¿no? Muchísimas veces el Estado interviene en nuestros espacios y no tenemos certeza de por qué o qué estamos haciendo o qué es el uso que le dan a los trabajos que hacemos nosotros aquí en el mismo y como en muchas otras comunidades, con muchas otras lenguas, ¿no? Y te conviertes, quieras o no, en un embajador, una especie de explicador de tu mundo, ¿no? He visto muchísimas personas, muchísimas pláticas que son enriquecedoras porque entendemos cómo es la cuestión de existir en otros puntos y muchas veces no se parecen en nada, ¿no? Estando en el mismo estado o estando en otro municipio. Recuerden que Oaxaca tiene 570 municipios, todos con cabeceras municipales y presidentes municipales y presidentas municipales. Entonces es un mundo gigante aquí en Oaxaca, ¿no? Es un mundo. Aquí cerca tenemos a la comunidad de los Sicots, que su lengua es el Ombiayet, y están a un 45 minutos de Juchitán. Y del lado de los Soques tenemos a la selva de lo que conocemos como la selva de los Chimalapas, y ahí se habla Soque, y que queda a 1 hora de Juchitán. Entonces tenemos como este espacio lingüístico, ¿no? Este crisol de lenguas que se hablan alrededor, y los puedes escuchar en el centro, en el punto central de Juchitán, que es el centro. Ahí hay muchísimas personas que están hablando sus lenguas, que están existiendo en sus lenguas y que están convergiendo, ¿no? Y hay personas que entienden el Ombiyayet, entienden el Villaza y entienden el Soque, porque a través del comercio es que ellos pueden entablar esas relaciones, ¿no? Lingüísticas y sociales. Regresando. Yo recuerdo la primera vez que tuve que explicar fuera de casa qué es pasión, qué es Guzebenda, qué es Gelavegni, que son nuestros procesos rituales. En la calendario zapoteca marca que hay rituales que hacer y peregrinaciones que realizar. Y esto, pues obviamente ha tenido sus derivaciones y ha venido evolucionándose a través del tiempo. Sin embargo, se mantiene elementos fundamentales que podrían ser el cerro Igú, que en español es camote, tiene una historia muy interesante porque fue el primer asentamiento que surgió después de que los zapotecas salieron del valle y llegaron a las partes planas, que es la planicie costera, que es el mismo de Tehuantepec. Entonces, cuando ellos se sientan cerca de la laguna Biahuidó, que es como una especie de una laguna serena, una laguna tranquila, y a un costado estaba el cerro de Camotepec, que el cerro Igú, y el nombre en español sería como Camotepec, ¿no? Actualmente es un sitio de peregrinaje, en donde nosotros pues vamos a rendirle culto a Pasión Igú, que es como a la fruta, ¿no? Que es la fruta del camote. Y se rinde, vamos a la peregrinación de Igú una vez cada año,
y es en diciembre. Sucede lo mismo con Musdevenda. Musdevenda tiene que ver con el dios de los pescadores, ¿no? La iglesia, bueno, en este caso sería una especie de ermita que está a la orilla de la laguna superior aquí en Juchitán, en los límites de Juchitán y Álvaro Obregón. Entonces aquí nosotros vamos a rendir una especie de tributo, ¿no? Al Musdevenda, al dios del mar. Hay un paralelismo con la cuestión de los Icots. Ellos tienen a una diosa llamada Micmeorcan, que tiene también su propia historia, su propia cosmogonía, su propia forma de cómo ellos se representan a través del mar. Para ellos hay una especie de castillo en medio del mar, según sus historias y sus leyendas, en el cual la diosa Micmeorcan huyó para no ser capturada por las personas que venían, ¿no? De aquí, los españoles. Entonces ella huyó y al huir, ella tatúa sus huellas en el dorso de los cangrejos, ¿no? Y cerca de donde está San Mateo del Mar, que es donde hablan Tombiayets, los Icots, cerca de ahí hay una especie de jaivas que tienen unas particularidades en la espalda y da como una especie de certeza sobre esa historia, ¿no? Que cuentan los compañeros. Bueno, pues de este lado el Busdevenda es un dios del mar, es un dios de la laguna, que lo que hace pues es dar dádivas, ¿no? En esencia a los pescadores que se aventuran en las aguas de la laguna superior. Bueno, pues sigo, ¿no? Y dicen, no es solo una fiesta o un recorrido por la mañana. Se trata de la memoria viva de un pueblo. La distancia te hace extrañar lo que antes dabas por sentado y al mismo tiempo te obliga a defender la oscura extrañeza de nuestros días. Este desplazamiento nos lleva directamente a uno de los retos más profundos, hablar una lengua no hegemónica. El desafío no es solo no hablar español, es vivir en un mundo donde tu lengua es invisible para los sistemas de poder. Claro, así como nosotros hemos sabido de muchas personas que abandonaron la escuela por miedo o el rechazo a la lengua hegemónica, que en este caso es el español, asimismo siguen existiendo estos mecanismos, ¿no? En Oaxaca hay todo un plan de educación que se llama PTEO, el Plan de Transformación del Estado de Oaxaca. El PTO, en esencia, lo que busca es que se contextualicen los significados y el estudio que se le va a dar al niño, o la educación que se le da al niño en este caso, dentro de su propio contexto, ¿no? Dentro de sus propias realidades, dentro de lo que es tangible para él, obviamente no omitiendo el hecho de que también se aprendan las cosas que están fuera de su propio contexto. Sin embargo, se busca que se haga énfasis, ¿no? Por eso constantemente se hacen lo que llamamos reuniones colectivas, en donde se propone o en donde nosotros hacemos una especie de junta o de reunión en la cual nosotros elegimos un campo en específico o nos decantamos por cierta forma de educar, ¿no? Entonces es muy interesante también del lado en que Oaxaca, igual de esa manera, con los maestros han desarrollado esta especie de plan que se llama PTO, Plan de Transformación del Estado de Oaxaca, y que actualmente se ha aplicado. Hay escuelas que no lo aplican, claro está, pero hay escuelas que sí, y las escuelas que lo aplican tienen una especie de incentivo en la cual ellos pueden ir a presentar sus proyectos, ellos pueden ir a presentar lo que ellos rescataron o pudieron obtener de esos procesos, ¿no? Y es muy interesante porque cambia constantemente y constantemente igual hay como seminarios en la cual los maestros pues acudimos y también nos actualizamos en torno a nuevos conceptos, nuevas ideas, nuevos textos, nuevos ponentes, en fin, todo para abonar el pro. El desafío, pues, no es solo hablar español, es vivir en un mundo en donde tu lengua es invisible para los sistemas de poder, la educación, la justicia, la burocracia, los medios, que son los que determinan el orden contemporáneo. Es cargar con el estigma internalizado de estos ecos que de niño te preguntaban, pues, ¿para qué hablas eso, no? Eso es de indios y es de atrás, no sirve de nada, no genera dinero. Lo extenuante de cambiar de código, de tener que traducirte a ti mismo para ser comprendido, y si acaso se busca ser comprendido. Pues en este punto es real, ¿no? Que muchas veces nosotros o hemos visto dentro del mismo campo de la lengua, hemos notado que hay gente que pues
sigue siendo, ese rechazo sigue siendo una especie de rechazo en torno a las lenguas, el zapoteco y el ombiyets y el zoque, que es la con la que convivimos muy cerca, ¿no? Que no genera dinero, dicen, no genera algo distinto, como si todo se basara en ese orden, ¿no? Pues bueno, actualmente sí, ¿no? Tristemente. Lo extenuante de cambiar de código, de tener que traducirte a ti mismo para ser comprendido, y si acaso se busca eso. De esto se debe tomar en cuenta que hay comunidades en donde recién se comienza también a publicar, ¿no? Como poemas y textos. Aquí en Cuchitán hay toda una historicidad ya de la literatura. Ahí hay un escritor que él escribió un libro que se llama La Rosa del Amor. Ahorita me recuerdo el nombre. Él escribió este libro que se llama La Rosa del Amor porque él trabajaba con los frailes que llegaron aquí en la parte de Tehuantepec y él adquirió poder escribir y empezó a escribir un texto. Arcadio G. Molina se llama el escritor y escribió un libro que se llama La Rosa del Amor. Así se llama. Y esto ya tiene rato, ¿no? Entonces ya venimos también como atravesando con varios escritores que han también filosofado en torno a la lengua, al Diyazá. Uno de ellos, y muy interesante, se llama Gregorio López y López. Gregorio López y López dio clases en la UNAM y entre sus cosas se encontraron muchos textos hablando acerca del- de la cosmogonía Za, del pensamiento Za. Creo que era contemporáneo de Miguel León Portilla. Entonces ahí mismo, pues como que ya venían como que en ese camino, ¿no? Y de ahí nacieron también otros escritores como Macario Matus, como Víctor de la Cruz, que ellos instauraron una revista llamada NESA, que significa camino y también significa el bien. Dependiendo de la forma en la que uses la palabra, NESA puede significar algo correcto, algo que está bien, y también puede significar un camino, cualquier camino, una vereda, un camino, un callejón, es NESA. Desde ellos crearon esa revista NESA para publicar textos, ¿no? Para publicar poemas y para comenzar con todo este proceso literario aquí en Juchitán, en la Casa de la Cultura, obviamente. Y ahí se acercaron otros autores y también publicaron como Enrique Liekens, que es uno de los autores que escribía en español y en zapoteco. Él amaba muchísimo el zapoteco, sin embargo, no fue su lengua materna y le costó adquirir el zapoteco posteriormente, tomando en cuenta que se fueron a estudiar a la capital y cuando regresan, pues él en su intento de acercarse más a la lengua, ¿no? Acercarse más al idioma, pues comenzó a escribir. Y lo interesante de esto es que él comienza como a hacer esta mezcolanza, ¿no? De zapoteco y en español, que a mi parecer, para efectos de literatura, pues no tiene nada de malo. Me gusta y es bueno, pero pues eso ya depende de cada quien, ¿no? Cómo quiera ver los procesos literarios. Pero, en fin, los compañeros crearon esa revista NESA y posteriormente Víctor de la Cruz, Macario Matos empezaron a crear otra revista que se llama Guchachireza. Guchachireza significa iguana rajada. Igual, con esta revista igual lo que hicieron es lo mismo, impulsar y seguir impulsando la creación literaria, ¿no? En los contextos de Cuchitán. Y lo interesante de esto es que hubo todo un boom aquí en Cuchitán sobre el proceso de escritura, ¿no? Un lado que también se empezaron a crear como ciertos certámenes. El maestro Francisco Toledo, con una especie de fideicomiso, hizo el premio Casa, el premio Centro de las Artes San Agustín, en donde él premia la literatura en zapoteco, pero no solo en el zapoteco de la planicie costera, sino el Dixté y el zapoteco del Valle, en toda la familia lingüística del zapoteco, ¿no? De la familia Otomango. Entonces, es lo interesante de esto, que no solo está como premiando un zapoteco por sobre todo los zapotecos, ¿no? Sino que está premiando dentro de tu familia lingüística los diferentes tipos de yaza que hay, de zapoteco que hay en la región de Juchitán o de Oaxaca, ¿no? En este caso. Y yo creo que es algo muy loable, muy interesante y es digno de aplaudir, ¿no? Y de reconocerse. Entonces, todo ese proceso que ha llevado el Istmo de Tehuantepec en tanto a la literatura, pues ha sido muy interesante y ha sido muy cambiante, ¿no? Y ha sido constante. Bueno, pues de esto también se debe tomar en cuenta que hay comunidades donde recién se comienza como a publicar poemas, cuentos y novelas en los espacios que alcanzan apenas y a rasguñar, ¿no?
El mundo, con su lógica capitalista, te interroga, ¿para qué te sirve el Yiyazá o cualquier otra lengua? Y cuando respondes, para hablar con mi abuela, para hablar con mi familia, y pues para hablar y existir en mi mundo, para hablar con mi abuela, para nombrar mi mundo y para reescribirlo de modo que su significado me sea natural entre las causas y los efectos. Y muchas veces solo ven nostalgia y no ven la resistencia política que implica existir en contextos específicos, ¿no? Porque más allá de que reduzcan a una especie de nostalgia la resistencia lingüística o la resistencia cultural o de pensamiento que en muchas comunidades se da con los jóvenes y los adultos, ellos lo reducen como una especie de nostalgia, ¿no? Como si el despojo de todas las lenguas no fuera consecuencia de que estemos resistiendo todo el tiempo. Entonces, aquí en Cuchitán tenemos una demografía de 113,000 habitantes, de los cuales la mitad habla el zapoteco y de los cuales muchas veces ya no hacen ese traspaso generacional de enseñar el zapoteco a sus hijos, aunque hay comunidades enteras en donde los niños hablan un zapoteco desde muy pequeños, ¿no? Porque es su lengua materna, el caso de Shadani, que su nombre significa debajo del cerro, Ranadán. Es una comunidad que queda a unos 15 minutos de Cuchitán, y Álvaro Obregón, que se llama Guishiro, que es Monte Grande. Igual queda a unos 15 o 20 minutos de Cuchitán, porque Cuchitán es la cabecera, y ellos son los municipios aledaños, ¿no? Y ahí también se habla el zapoteco de forma fluida, y los niños hablan el zapoteco desde que están muy pequeños, ¿no? Desde que comienzan a circular. Bueno, y esto nos lleva a una pregunta incómoda, es la que ronda los silencios, ¿no? Y es un mundo, que en un mundo de algoritmos y del inglés global y con apenas unos 113,000 habitantes, que menos de la mitad hablan el Yiyazá. Entonces, ¿sirve de algo escribir y hablar una lengua indígena? ¿No es como gritar cuando arrecia la lluvia? La respuesta es sí, rotundo, ¿no? Pero no desde la ingenuidad, sino desde la trinchera, desde todos los días que nos toca existir. Sirve políticamente porque es un acto de soberanía cultural, es un rechazo a la desaparición que el Estado ha fomentado por varios y varios años. Sirve filosóficamente porque como lengua es un universo dentro de muchos universos, así como absolutamente todas las lenguas. Aquí igual existe toda una cosmogonía. Acabamos de atravesar el Yanbu, que es lo que conocemos como Día de Muertos, ¿no? Aquí en específico en el mismo de Tehuantepec, y específicamente en Juchitán y Yadán, que son los únicos dos lugares en donde se hace, que es el Villé. El Villé es una estructura que va después, cuando alguien pierde a un familiar, después de los 8 meses, en el año en el que falleció, al llegar el 30 y 31 de octubre, en la casa del familiar se hace toda una representación, un altar llamado Villiers. Aquí en la temporada se llama Jandu, que es un nahualismo, viene de Chantolo, pero aquí se llama Jandu. Y lo que es el Villiers es la cuestión zapoteca. El Villiers es un altar que lleva en la parte del fondo una estructura cuadrada dividida por varios vértices que forma un cuadro llamado Beye, que en el zapoteco Beye es jaguar, y se llama así porque es la representación del inframundo zapoteca, ¿no? Que a través de eso las ánimas atraviesan y llegan acá pues, a visitar a sus difuntos. Y lleva todo un proceso. Es un proceso larguísimo que lleva a hacer un BJ y un BJ. Y es muy interesante notar cómo algunas personas han optado por no realizarlo, por la carga de dinero que lleva, ¿no? Por el gasto que genera realizarlo, porque se ocupan pencas de plátano, se ocupan estructuras de madera, se ocupan muchísimas flores de cempasúchil, se ocupan otras flores que crecen en la región en esta temporada, sin embargo, elevan su costo pues por la misma situación, ¿no? De que aunque se ocupa para efectos rituales o para efectos específicos, pues puede tener cierto alce en el costo al adquirir estos productos, ¿no? Entonces, bueno, y sobre todo pues sirve humanamente, se adapta a la realidad que uno atraviesa, sirve para acceder a la sociedad, a los ritos que acompañan los recién entrados el año, para hacer una fiesta y todo lo que derive para su organización. Le sirve a los niños que redescubren una manera distinta de recrear sus espacios y los colores que ellos perciben. No escribimos para conquistar, escribimos para existir, que es un acto de resistencia y de guerra constante, ¿no? Entonces, pues, ¿cuál sería el futuro de las lenguas? La sombra es real.
Las cifras de desplazamiento lingüístico pues son alarmantes, la presión cultural es enorme, pero pues hay cierta luz, ¿no? Hay un vivir constante desde el arte. Muchos músicos y poetas han empezado como a experimentar también a través de esto, ¿no? Estaba viendo que hay un DJ en Oaxaca que hace pues música, vaya, y le adhiere elementos de su lengua, él habla el zapoteco del valle, le adhiere elementos que son sus elementos lingüísticos, ¿no? Le agrega forma, le agrega fondo a su música y sí es genial y es interesante porque es una forma también distinta, ¿no? Muchas veces también es un acto, pues puede ser hasta un acto racista o xenófobo, el hecho de que algunas lenguas tienen cierto prestigio por la forma en la que suenan, por el acento que tienen, y otras pues no, automáticamente, ¿no? Decae la especie de formalidad que tenga la persona al hablar con cierto tono o con cierta, con lo que le llaman el acento, ¿no? Bueno, continuamos. Pues ahora quisiera hablar un poquito nada más sobre mi trayecto. Yo escribo poesía y traduzco libros en el zapoteco de Juchitán, en Yazá. Y pues en mi trayecto como poeta y como traductor de mis propios poemas del Yazá al español, pues he vivido una encrucijada en carne propia, ¿no? Traducir mis propios poemas no siempre es un ejercicio técnico, es una especie de desgarramiento, diría, ¿no? Es enfrentarse como a la intraducibilidad de algunos conceptos que son fundamentales para la forma en la que nosotros existimos y en donde vivo, pues hay toda una verdad, ¿no? Así como en donde viven ustedes y las lenguas que están cerca de sus comunidades, hay toda una especie de verdades, todo un sistema de realidades que muchas veces no encajan en el canon literario del español o no encajan en las traducciones que hacemos o no se asemejan. No quiere decir esto que sea algo superior para nada, no, sin embargo, hay conceptos que no pueden desarrollarse de la misma manera. Hay como ese dilema de si traducir de forma literal o traducir de forma metafórica, que sí existe. Hay muchísimos escritores que hacen su poesía a través de la cuestión metafórica. Una de ellas es la poeta Natalia Toledo, quien hace mucha poesía a través de metáforas en zapoteco y es muy interesante y es muy rico leer su poesía porque son conceptos muy interesantes que también ella sabe articularlos en el español, ¿no? Al igual que la maestra Emma Pineda, que es poeta, el maestro Esteban Ríos Cruz, de igual manera, él es ixtaltepecano y su zapoteco es yati, zapoteco de Ixtaltepec, que tiene otras derivaciones igual, tiene otros cambios, otras formas en las que se habla su zapoteco, pero no por ello no es entendible, al contrario, se entiende muy bien. Y hay una serie de escritores, una serie de escritores y escritoras que sí han venido constantemente abonando como al, pues a la pequeña biblioteca que se está gestando aquí, ¿no? En el Cuchitán y que ya pues ya tiene un rato, sinceramente, que se viene haciendo el trabajo literario. Están Claudia Guerra, está el otro compañero Elvis Guerra, que actualmente le tradujeron un poemario de zapoteco al portugués. Pues sí, sí hay como una especie de conglomerado de muchos escritores y escritoras y es muy interesante. Yo me dedico a dar talleres de zapoteco en la Casa de la Cultura de Juchitán todos los años, lo doy en febrero y en noviembre, ¿no? Y es interesante notar cómo hay una especie de resurgimiento en torno a las personas adultas. Me ha tocado que hacemos talleres de zapoteco, talleres de electroescritura, talleres de revitalización, y vemos que llega mucha gente adulta, llega gente mayor que viene con una especie de anhelo, de añoranza, ¿no? De que sí entienden cierta parte del idioma, sí se defienden con ciertas palabras, pero ya no pueden acceder como a otros sistemas un poco más complejos o del día a día, ¿no? Entonces es interesante ver que tienen ellos las ganas o tienen ellos como la necesidad de seguir como investigando o leyendo o sabiendo sobre su propia lengua y es muy interesante. Y con las personas jóvenes pasa algo distinto. Se me hace muy interesante notar que actualmente hay muchísimos creadores de contenidos en zapoteco en específico. En lo personal se me hace algo muy interesante porque estamos ocupando la herramienta que es este algoritmo, ¿no? Que estamos utilizando para seguir preservando las lenguas, para seguir estando presente en los espacios.
no como un lugar, no como algo para acapararlo, sino como una especie de conexión con las personas que no están cerca de nosotros, que no están en este espacio ahorita, pero aún siguen teniendo esa relación con su lengua y con su cultura, ¿no? Para mí en lo personal es muy interesante y creo que es algo que se debería realizar constantemente para que pues haya esta interconexión de muchas personas en torno a TikTok, en torno a Instagram, a YouTube. Y yo creo que es un punto muy interesante que deberían, o yo creo que ya lo están haciendo, pues muchas otras culturas, ¿no? Con sus lenguajes, con sus idiomas. Yo creo que debería ser interesante y debería como realizarse más, ocupar esos espacios que pues, históricamente no son para nosotros, ¿no? Pero pues hay que utilizarlo, hay que saber utilizar esas herramientas y dejar una especie de acto, ¿no? De acto político y de pensamiento crítico, diría yo, en torno a nuestras lenguas y dejar una especie de semillita, ¿no? Pues bueno, y bueno, traducir mis poemas pues no es un ejercicio técnico, pues es una especie de desgarre, diría yo, ¿no? Es enfrentarse a la intraducibilidad de conceptos que son fundamentales en donde vivo, en donde toda la verdad de mis ancestros se depositó en mis ojos. Entonces, ¿cómo traduzco Genda? ¿Cómo traduzco Villé, que es sonido del silencio? ¿Cómo se traduce el despojo? ¿Cómo se traduce existir en los espacios donde las lenguas no hegemónicas no tienen voz, ni políticas públicas, ni defensas legales? Y si tienen, no reciben los tratos que deberían tener. Y si se otorgan, se dan bajo las reglas del capital. Y dicho capital nos mira como un pastiche folclórico que adorna a los pueblos que usan para su turismo, donde el itinerario pues es la cosificación, ¿no? Y la caricaturización pues de nuestros sistemas de existencia y nuestros sistemas rituales. La traducción siempre traiciona. El poema en español es un fantasma del original, un hermano menor podría decirse, pero pues lo se hace como un acto político, ¿no? Para tener un puente y para decirle al mundo de habla hispana, pues que existen también en ciertas geografías, existe aquí un sistema complejo, un sistema profundo que merece ser conocido, ¿no? Que merece existir en paz y no una constante resistencia, porque pues que debemos vivir en paz, las lenguas deben vivir en paz, y no como en una vorágine en la cual se busca sobrevivir constantemente a través de las políticas públicas que pues, con años lo que han hecho es folclorizar las lenguas, folclorizar la cultura y la forma de vida de las personas y lo que hace eso es distorsionar nuestras realidades, ¿no? Entonces quisiera como abonar, no sé si me detengo, si hay algo que preguntar, si voy muy rápido, quedo a espera de cualquier situación. Lupe, tienes el micrófono apagado. ¿Está apagado tu micrófono, Lupe? No, sigue apagado el micrófono. Ok. Bueno, en lo que Lupe, no te escuchamos, Lupe. En lo que se resuelven esas fallas técnicas con Guadalupe. Fernando, pues muchísimas gracias por darnos este panorama que se presenta del idioma zapoteco. Este, y al final de cuentas, pues eso nos da un panorama importante, ¿no? Sobre entender esta cuestión del desplazamiento lingüístico, del mantenimiento lingüístico, de la fortaleza, incluso también acciones que están tomando los propios hablantes con relación a aspectos vinculados con darle nuevos usos a la lengua, ¿no? Como lo mencionabas con la poesía, el canto, la música. Y ahorita, bueno, Lupe ya regresó con el micrófono, pero antes yo sí te quiero hacer una pregunta.
cómo estas cuestiones, ahorita que Lupe tome la palabra, pero mientras tengo la pregunta, cómo estas cuestiones relacionadas con la música, con la poesía, con estos nuevos, digamos, contextos de uso de la lengua o la diversificación de usos de la lengua están siendo tomados por las nuevas generaciones de hablantes. Si es que la lengua está conservando nuevas generaciones de hablantes, ¿no? Sobre todo hablo de niños, niñas, de menos de 12 años, ¿no? Que podríamos decir que son los que pueden tener un cambio diferente de actitud hacia la lengua, ¿no? De ver la lengua como algo inservible, como algo que no, que hablas cierto tipo de personas, que no tiene poder, que podría pensarse que no tiene ese prestigio, si eso ha ayudado a revertir esas ideologías, ¿no? Y al final de cuentas, fortalecer la identidad y fortalecer realmente el valor de la lengua, ¿no? El valor que debe de tener la lengua. Claro, claro, o sea, es interesante y es necesario, ¿no? Yo creo que es urgente también como ocupar estos espacios y que haya gente que incentivamos a la gente pues a crear, ¿no? A ese proceso de creación literaria. Y es interesante porque ahorita sí hay mucho énfasis. Toco nuevamente el tema del peteo, en el peteo, que es el plan de transformación del estado de Oaxaca, que se aplica en muchísimas escuelas y hay concursos de oratoria, concursos de poesía, porque lo marca el sistema en el sistema del peteo, ¿no? Marca que de tal fecha a tal fecha debe haber ciertos concursos literarios, debe haber cierta representación de nuestros procesos rituales, dependiendo de las culturas. Yo estuve trabajando en una comunidad llamada Los Fresnos, en San Juan, Mazatlán, Mije, aquí mismo en Oaxaca, donde se habla el Mije Bajo, que es el Ayuk, y se me hizo muy interesante, ¿no? Y a la vez también es un poco complejo porque pues yo no hablo Mije, yo no hablo Ayuk. Entonces, yo me vi a la tarea de investigar, hacer el trabajo de investigación, ir con la comunidad y preguntar cómo puedo introducirme en la lengua, ¿no? ¿Cómo puedo introducirme en esos espacios para decir a los infantes o a los estudiantes, miren, yo no hablo su lengua de ustedes, pero también quiero investigarla, quiero que hagamos una especie de rondas en la cual ustedes propongan qué palabras vamos a utilizar, propongan ciertas formas de pensamiento y entre nosotros mismos pues entablemos cierta relación lingüística, ¿no? Y es muy interesante, pero sería una de las fallas que yo veo en cuanto al peteo, que los maestros no van a sus comunidades a enseñar lo que ya aprendieron. Se reparten por todo el estado y toma mucho tiempo, de 4 hasta 10 años, poder llegar a tu trabajo, ¿no? A tu zona de trabajo, de donde vives, por el sistema mismo del sistema magisterial aquí en Oaxaca, que es a través de participación. Entonces es un proceso igual un tanto complejo, pero pues sí es interesante también y es de aplaudir el trabajo que hacen los compañeros maestros. Sin embargo, lo ideal sería de que el maestro o la maestra que estudia y que habla su lengua, ya sea que estudió en una normal rural o una normal bilingüe o una normal urbana, y que aplique sus conocimientos en sus propias comunidades, ¿no? A través de su lengua, ya sea que haga material directamente de su lengua o haga material en zapoteco o en español, ¿no? Entonces yo creo que sería como igual ese punto de vista muy interesante. No sé si hay alguien más, no sé si quieren que yo les lea un poema y se lo traduzca al español, lo que ustedes gusten, ¿eh? Realmente. Yo puedo. Muchísimas gracias. También creo que sería interesante si en el chat nos pudieras compartir, no sé, las ligas o esto que mencionabas de los libros, los materiales que están realizando. Igual y para las personas que estén interesadas también en consultar, no sé si tengan redes. Una de las cosas que a mí me pareció como muy interesante de todo el contexto que das, es que de alguna u otra manera las comunidades indígenas, ¿no? Por utilizar esta categoría, este, están como están acostumbradas a la diversidad, ¿no? O sea, es interesante, al bilingüismo, o sea, de alguna u otra manera el discurso del bilingüismo, del convivir con el otro, de escuchar al otro, da como el comercio, ¿no? El viaje, como que de alguna manera estas dinámicas plurilingüísticas son muy acostumbradas en estos entornos, ¿no? Me pienso en
Juchitán, en Orizaba, ¿no? No sé, aquí en Chihuahua, en estos espacios donde hay espacios territorios donde convergen diferentes lenguas, ¿no? A diferencia de todos estos procesos de homogenización y estandarización que se vienen empujando desde no solo un plan político, sino también económico. Entonces, a mí me parece muy interesante, de alguna otra manera, como también esto que menciona Edgar de las nuevas tecnologías o los nuevos espacios empiezan a ser utilizados por las nuevas generaciones y de repente algo que para el Estado ha sido un gran problema, no sé, como la estandarización de la escritura, en estos espacios se empiezan a dar de una manera muy natural, ¿no? Porque de alguna otra manera existen espacios donde ya no pasan por el español. Entonces, de repente, estas herramientas que se piensan que atentaban porque también existe un purismo, ¿no? Yo he escuchado también de estos purismos lingüísticos sobre las generaciones de antes de que empiezan, es que no se habla así o no se dice así. Esto que comentabas tú que se me hace como muy interesante para la literatura o en términos de literatura, de mezclar el español con el zapoteco, me imagino que mucha gente de la comunidad puso el grito en el cielo, ¿no? O siempre está este eterno estigma de, es que antes se hablaba mejor, ¿no? Entonces, de alguna otra manera, estos ejercicios como de libertad que también permite a las nuevas generaciones irse apropiando de la lengua con toda la vorágine que esto exista, también tiene que ver con una apertura y cómo ir generando estos puentes desde estos lugares que tú mencionas. Y una de las cosas que a mí me gustaría preguntarte como un poco más a nivel personal, porque me hace mucho ruido cuando hablan o cuando se habla, sobre todo desde, no sé, ahora que si bien las instituciones han hecho un mal, ¿no? Al manosear y como ir instrumentalizando la cultura, irla folclorizando, irla convirtiendo en un producto, también se han abierto espacios, ¿no? En el sentido de que hoy se puede ver una visibilización, a lo mejor no es la más positiva, pero existe, ¿no? Entonces, ¿tú qué piensas sobre este discurso que incluso yo escuché un poco ahora que tú dabas tu ponencia, de decir, es que el idioma que yo hablo no es válido, sin embargo, también son idiomas que hoy por hoy permiten tener acceso a ciertas becas, a ciertos puestos, ¿no? Entonces, ¿cómo ir también dándole la vuelta al discurso de decir, bueno, sí han sido históricamente rechazadas, relegadas, y tan es así que hoy tenemos seminarios, el Día Internacional de las Lenguas Indígenas, que existe todo un proceso de reivindicación, pero como también se han ido dando estos vuelcos que también al mismo tiempo se han ido construyendo espacios en el que hablar una lengua te abre espacios, ¿no? Entonces, ¿cómo ir cambiando este discurso político? Y a lo mejor más que decir, no son para nosotros, son de nosotros, nos pertenecen, ¿no? Entonces, ¿cómo ir a lo mejor cambiando o no sé si, no cambiando, pero a lo mejor modelando, moldeando hacia otro lugar estos discursos Claro, claro. de la reivindicación, ¿no? Bueno, pues, qué interesante pregunta realmente. Bueno, yo creo realmente que ahorita hay espacios en donde ya se están ocupando esos lugares. Para citar un ejemplo, creo que lo fundamental también sería también no olvidar el proceso de despojo que han sufrido la mayoría de las 68 lenguas del país, ¿no? Y las 15 lenguas aquí en Oaxaca, todo el proceso de despojo que hemos sobrevivido, que se ha sobrevivido a través del tiempo, y cuando uno llega a una institución, pues se puede, en primera, uno puede ver las trabas institucionales, la burocracia eterna, ¿no? Voy a citar un ejemplo personal, mi hermana se llama Gie Shuba, su nombre significa flor del istmo, ¿no? Ye es flor y Shuba es como del istmo de Tehuantepec. Bueno, ¿qué pasa? Porque su nombre se escribe con un apóstrofe. Entonces, en el sistema bancario, ella no puede recibir una tarjeta porque tiene un apóstrofe en el nombre. Y cuando ella realizó su CUR, de la misma manera. Entonces, yo no sé si eso se llama violencia lingüística o cómo se le llama, porque el Estado proporciona ciertos espacios y cuando nosotros queremos ocupar estos espacios o queremos utilizar estas herramientas, que pues debemos ocuparlas para jugar el juego del Estado,
dentro de México y en los espacios en donde pues podamos estar, no podemos accesar a ellos, ¿no? Es interesante ver cómo también es complejo, ¿no? Estamos en el juego del Estado, llegaron hace poco unas personas del INALI como a certificar la lengua, ¿no? Interesante igual, bueno, pero ¿quién me certifica? ¿Quién me da legalidad sobre mi lengua, no? ¿Y bajo qué parámetros? ¿Bajo qué forma de ver quién me viene a calificar y qué me está calificando, no? Bueno, ahorita aquí en Oaxaca, en el estado de Oaxaca, en el gabinete del estado, hay una institución llamada ILEO, creo que es el Instituto de Lenguas Indígenas de Oaxaca, del estado de Oaxaca, ILEO. Ahí como titular está Víctor Cata, que es un lingüista de Juchitán de Zaragoza, que yo conozco, y es muy bueno. Sin embargo, creo que también las mismas trabas institucionales hacen que se impida como este desarrollo, ¿no? Porque él creó un proyecto llamado Nido de Lenguas, en la cual busca agentes dentro de las comunidades que den talleres a la misma comunidad. Ahora, uno piensa que ¿qué sucede, no? Yo tenía siempre esta idea de querer estar en Oaxaca o querer estar en la Ciudad de México para pues, poder seguir investigando, pero me di cuenta también de que ¿dónde lo iba a aplicar? Entonces, mejor me regreso a mi comunidad, aprendo desde mi entorno, verifico las cosas que están sucediendo, no para calificarlas, no para darles una traducción que yo quiero, sino para entender por qué existimos de esta manera. Y como comentabas, ¿no? Es interesante que aquí suceden, y como en muchas comunidades, ¿no? Suceden diferentes expresiones de existencias como expresión cultural, podríamos decirlo, ¿no? Pero son tan disímiles de otras comunidades. O sea, nada más San Mateo del Mar, que queda 15 minutos o 20 minutos de Juchitán, es un mundo completamente diferente, ¿no? Nosotros en el Panteón de Juchitán, pues se entierra como cualquier persona, ¿no? Ahí están los sepulcros, y están las tumbas, y está todo, ¿no? En San Mateo del Mar llevan otro proceso. Las mujeres se entierran viendo hacia el sol, viendo hacia el poniente, y los hombres viendo hacia el lado contrario, ¿no? Aún así, aunque fueran pareja y se hayan amado toda su vida, no pueden enterrarse juntos porque no van a ser llamados al final de los finales de la historia de los Sicots, ¿no? Entonces ellos tienen su propia forma en la cual ellos se entierran, sus propios procesos rituales para la muerte, ¿no? Aquí en Juchitán igual tenemos nuestros propios procesos rituales para la muerte, para la vida, para la muerte, para la cosecha, como en todas las culturas, pero es diferente, ¿no? Tal vez tenga ciertos rasgos, pero es diferente. Entonces, ¿qué hace que una comunidad sea indígena o que una lengua sea indígena y otra y que no? Bueno, puede decirse el número de hablantes. Hay comunidades que tienen un número de hablantes altísimos, más que otros países de la Unión Europea, por ejemplo, y no por eso se llaman lenguas y otras lenguas indígenas, ¿no? Entonces, ¿quién categoriza esas formas? Y cuando ya estamos en las instituciones, ¿por qué no se pueden aplicar estas verdades o estas reivindicaciones, ¿no? Por ejemplo, hablamos acerca de diseño de las lenguas indígenas en México y pues se habla acerca del tiempo de las mujeres indígenas, ¿no? Y cuando uno va a buscar esos personajes, hay certeza de quiénes fueron realmente. ¿Por qué no buscamos personas también que puedan convivir con nosotros vivas, ¿no? Otras mujeres que estén aquí como representantes de otras comunidades, que puedan dar voz y voto. Porque, por ejemplo, cuando fueron con los zapatistas allá con Marichuy, parecía raro, ¿no? Que como que sí, eres indígena, pero como eres zapatista no vale, ¿no? O como es de aquel lado no funciona. Tienes que tener cierta forma, tienes que tener, me decía un maestro en una ocasión, que tuvimos una presentación en la ciudad de Oaxaca, que pues yo llegué de pantalón, con mi camisa y mi tenis, ¿no? Y me dice, ¿qué onda? ¿Así vas a subir? Y me dice, ¿y tu guayabera? Y que yo, pues, no, ¿qué es tu uniforme? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Pues, ¿por qué esta exotización constante, no? ¿Por qué sucede? Y sí sucede, o sea, sucede, es constante. Y en las instituciones es horrendo, sucede demasiado. Y pues uno tiene que siempre ir como poniendo pines, ¿no? Mire, yo creo en lo personal que no debe tratarse de esta forma, no debe usarse así. No vamos a ir tampoco como comentabas, ¿no? Que sobre la cuestión purista. Aquí en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, como hay todo un proceso ya de la cuestión literaria, o sea, grandísimo, ya tiene mucho tiempo, han surgido personas que sacan nuevos términos, que implementan nuevos términos, y a mí en lo personal es interesante.
¿Por qué? Porque aprendo más. Ahora, hay gente que no quiere, que dice, es que así es, pero no comprende que las lenguas pues son cambiantes, ¿no? Pues son entes vivos que se van configurando y reconfigurando todo el tiempo, pero pues no vamos a ir todo el tiempo diciéndole a las personas, no le digas dialecto, no le digas así, no le digas así. Sí, claro, platicaba con mi esposa, ¿no? De que, claro, hay personas que estamos en una plática y pues es mi amigo y comenta alguna cosa, sí, creo que yo le puedo decir en forma personal, pero pues hay personas que no lo comprenden de esa manera y sienten que es disruptivo, ¿no? Que no debe hacerse. Por ejemplo, Enrique Liekens es de los años 80, 1980. O sea, ya tiene mucho rato, unos 45 años más o menos, de que Enrique Liekens publicó esos poemas y publicó esos poemas hablando acerca del zapoteco y el español. O sea, él hacía un texto en español y le agregaba elementos del zapoteco. Y ahí está. Actualmente hay un poeta que recomiendo mucho, que su nombre es Elvis Guerra. Él es un poeta mushe. Acordémonos que la categoría mushe es como gay, es como homosexual, bueno, algo así. Pero el Juchitán, pues es un concepto muy amplio, ¿no? En el istmo de Tehuantepec y la cuestión mushe. Y él escribe acerca de su poesía, es una poesía muy interesante porque es transgresora también. Él habla acerca de los mushes en Juchitán, tiene un libro llamado Mushitán que causó un disgusto aquí con la Furor. gente. Sí, ¿no? Y hay la gente que cómo es posible que llame Mushitán, que no nos respetan, no sé, mil cosas, ¿no? Desde quitándose las vestiduras las personas. Bueno, el tipo es muy interesante, es interesante y ya sacó otro libro que se llama Ramonera, porque acá hay un concepto del Ramón, no sé, muy interesante, o sea, y a mí en lo personal es lo que a mí me encanta y me agrada, o sea, que transgredamos la lengua, aquí está, o sea, si el Estado se empeñó a que nosotros olvidáramos nuestra lengua, nos incluyó en un país llamado México cuando habíamos cientos de naciones alrededor y nos invitó a jugar el juego que ellos están todavía como creando, inventando, que es pues, la nación mexicana, México como Estado-nación, pues igual yo creo que yo también puedo jugar con mi lengua, ¿no? Agregarle esta palabra, agregarle esta forma, y está bien, o sea, no estoy imponiendo que alguien lo lea o que se aplique en las academias, ¿no? O sea, no, creo que es para mí, o sea, es para mi conocimiento y creo que es como para compartir y ya si alguien pues ya quiere publicarlo, pues es bien, ¿no? Yo no le veo mucho problema de ese lado, que juguemos con las lenguas, pero pues para enriquecerlas, ¿no? No para desaparecerlas. Sí. Muchísimas gracias. No, o sea, no creas que ahora sí que no creas que yo creo que todo está resuelto de las instituciones, no, para nada. O sea, yo creo que hay mucho que cuestionar y como dices también, siempre se espera que se obedezcan ciertas reglas y si no se cumplen ciertas reglas, pues ahí se... Y no, o sea, creo que es una forma de la discriminación y del racismo bien, que está bien penetrada en las instituciones. Sin embargo, no sé, me interesaba como saber tu opinión respecto a estas reivindicaciones. Y bueno, no sé si alguien tenga algún otro comentario. Creo que algo en el chat por ahí. Padiushi Viche significa saludos, hermano. Padiushi es un saludo atemporal que tenemos nosotros. Puede ser mañana, tarde o noche, es Padiushi. Viche es de hombre a hombre, Vizana es de hombre a mujer y Venda es de mujer a mujer. Sí, es como las categorías de hermano. No, es muy interesante todavía. Y de hecho ni siquiera hablamos como esas categorías, ¿no? En el zapoteco, que aquí pues no tenemos como esta categoría de género. No decimos los gatos y las gatas, no decimos los chivos y las chivas, o sea, es en general, camis, tucabi, cucabi, nosotros también, ¿no? Entonces nos definimos de esa forma. Y muy interesante, hay cosas muy interesantes que, particularidades, ¿no? De las lenguas que sí, es Que bonito. para una segunda parte tendremos. Ay, yo encantadísimo, encantado, la verdad, sí. Pues no sé si quieren que yo lea un pequeño poema y se Pues los si quieres, mando. Ya para para terminar, terminar, yo, va, para despedirnos, bueno, muchísimas gracias con este poema de Fernando. Hay dos Cerraremos. manos levantadas, Lupe, Hay antes dos ah, de manos perdón, sí, levantadas. adelante, adelante. Santiago y Rosario. A ver, adelante, Santiago. Miche, dale, se puede, sin un show. Shiltasha, biche, rari, kayuno di, jane kakabini di, shiltasha, no lo chalique, biche, Eh, wine. oh, galán, si caro, cate haga, Miche. Eso, ligón, dice, shiltasha, Ahí sí, chini, ya sea tema lleno, ¿verdad? yo, Dale. Eh, buenas tardes. Mire, es un gusto escuchar a mi paisano. Ahorita nos saludamos en zapoteco, es un gusto escucharlo, la verdad.
Sobre todo en este tema, yo personalmente tengo un trabajo de investigación, pero encaminado a las personas indígenas privadas de la libertad, específicamente a las personas zapotecas que están privados de la libertad, que pasa lo mismo que dice Fernando, que pasa lo mismo que dice Fernando, que se va, Santiago, creo que te silenciaste. Pues, ahí está. ya, cuando estas personas de la cárcel ingresan en reclusión, que son hablantes del zapoteco, pasa algo muy importante. En automático pierden el sentido del zapoteco. En el interior del Ceferezo, en este caso donde estuve trabajando, se pierde. Todo es en español. Prácticamente en automático les dice, el zapoteco déjalo allá afuera, o tu lengua y tu cultura déjalo allá afuera. Aquí es otro ente, es otra población, y todo lo que son trámites administrativos y judiciales son, son en español, ¿no? En la lengua dominante, según ellos. Esa es, pues gracias, la verdad, muy interesante la participación de mi paisano. Saludos y gracias por la invitación igual. Muchísimas gracias. Rosario, Muchísimas gracias por tu comentario. Rosario, no sé si gusta prender su cámara, su micrófono. Ay, güey. Yo soy Chaneabo Cachimaleya. Eh, Buenos días. Soy de Sinaloa, soy de origen Yoreme, Yoreme Mayo, Yoreme Noqui, eh, del norte de Sinaloa. Eh, Desafortunadamente, la lengua nuestra no fue mi lengua materna, pese a que haya sido la de mis abuelas, pero bueno, esa es harina de otro costal, que si bien tiene que ver con lo que Fernando comentaba en algunos aspectos, tiene más que ver con lo que les quiero compartir. Estuve escuchando en días pasados y quisiera compartirles un estudio que hizo Patricio Solís. Ustedes como lingüistas, pues posiblemente sí lo hayan oído hablar de él, yo no. Hizo un estudio de hijos de madres hablantes de 10 a 14 años. Y solamente quiero comentarles mi gran preocupación que estuve en clase comentando el día de ayer con el grupo. Estamos estudiando en la Universidad Autónoma Indígena de México, eh, que hay nuestra lengua, se encuentra en el 12º lugar de las lenguas en peligro de extinción. Eh, y lo comentaba con los compañeros, y habla de un porcentaje de casi el 40% de jóvenes de esa edad en todas las lenguas que hizo el estudio, que ya no hablan la lengua de sus madres, aunque sus madres sean hablantes de lenguas indígenas, ¿no? De sus distintas comunidades. Y bueno, ya sabemos, nosotros que somos estudiantes y alumnas aquí del profe Adrián Moreno, pues sabemos por ellos, por ustedes como lingüistas, que el papa o el paypay y el kumiai, que son las lenguas de acá, nuestros vecinos del norte, ya están prácticamente extintas, ¿no? Son muy poquitos los hablantes, incluso una, creo que tiene el 0% de continuidad, de hablantes, pues, entre los jóvenes. Y pues nos dio mucha tristeza darnos cuenta que nosotros, como lengua mayo, lo maneja este documento, no sé de qué, no recuerdo de qué año es, estamos en el 12º lugar. Y pues estuvimos comentando ayer, debatiendo, pensando qué podíamos hacer y hablando también de cómo las políticas públicas, pues aunque digan los convenios y los tratados internacionales y derechos humanos y cuánta cosa vida y por haber, el derecho de los pueblos indígenas y que la lengua, sabemos que nuestra realidad es muy distinta, pero sí tenemos que tener muy clara nuestra conciencia, eh, tener
criterio, estar bien informados para saber que no podemos ir como el salmón contra la corriente uno solo, pero si nos sumamos varios, pues yo creo que a lo mejor alguno va a llegar, ¿no? Al origen de la cascada. Y si cada uno desde su nicho, desde su lugar, como lo hace el programa que mencionaba Fernando, el Nido de Lenguas, me parece un programa muy bonito. De hecho, aquí en Sinaloa se replica con éxito en algunas comunidades, de parte del profe Rufino. Aquí, por ejemplo, en mi caso, yo tengo un niño, un taller infantil que recién inicié, tengo apenas unas semanas, un taller infantil para promover la cultura mayo, la cultura yoreme entre los niños, pero no quise abrirlo al público, no lo extendí, entonces es así como poquitos porque prefiero atenderlos bien desde los intereses de ellos. Y nos ha ido muy bien porque se llegan a las 5 a la hora que se tienen que ir y les digo, bueno, pues por mi parte es todo, chocolate, y totevina, ¿qué significa? Ya les recuerdo cómo se despide uno, qué debe de ser, qué aprendimos, etcétera. Pues ya es todo de mi parte. Y se quedan sentaditos viéndome como esperando otra cosa. Y yo deseando la verdad que se vayan porque también las mamás pues llegan a la hora puntual por ellas y porque yo tengo mis tiempos organizados. Y los niños no se quieren ir. Lo comentaba ayer con una compañera cuando íbamos de camino a la escuela. Le digo, porque ella trabaja en preescolar y comenta pues que tiene dificultades con el colectivo porque hay mucho ausentismo de los niños. Entonces le digo, bueno, ¿qué están haciendo ustedes? Yo también ya fui directora y hay que, si un niño llega con la mamá, mamá, fíjate que hicimos esto, o que mañana vamos a llevar esto, va con entusiasmo, o que el parque se los pongan bonito, que tengan juegos interactivos, que la maestra no solamente se limite a estar parada en el lugar del recreo y los niños jugando, que se involucre con ellos, que les lleve juegos. Entonces los niños van a querer ir a la escuela, no se van a quedar dormidos, van a ser los primeros que van a brincar de la cama. Lo mismo pasa en las escuelas de educación indígena. Tenemos nosotros aquí escuelas de educación indígena aquí en Sinaloa, en preescolar, en inicial, preescolar y primaria. Y la verdad es que muchos de nuestros docentes no hablan la lengua yorema, no la hablan, es una realidad. Yo no sé para los estados del sur, algunos pues no son ni siquiera de origen yoreme, pero eso no es tan importante. Lo importante es que se apropien de dicha cultura y que la preserven, que la difundan. Entonces, pues aquí es una maraña tremenda, ¿no? De muchas causas y el mismo efecto. Nuestras lenguas se están perdiendo. Entonces, lo poquito que hagamos como preparándonos, como entrar a las conferencias de Indolengua para estar escuchando a los mejores de toda la República en cada una de sus lugares de origen. Muchísimas gracias de todo corazón por todo lo que comparten, es muy valioso, a mí me ha servido muchísimo, gracias al profe Adrián que nos mantiene informados y nos manda ahí los enlaces para las conexiones. Y pues hay mucho por decir, ya habrá otros espacios. Yo creo que decía. Muchísimas gracias, Rosario. Es muy importante esto que menciona, porque yo creo que todas las personas que estamos involucradas en el trabajo con idiomas, y ya el compañero nos dará su última reflexión, entendemos que hay mucho por hacer. Y justo la semana pasada platicábamos acerca en un coloquio de políticas lingüísticas, que de alguna u otra manera el trabajo con estos idiomas que han sido discriminados históricamente y sistemáticamente y que han pasado por una castellanización, se requiere de un trabajo de andamiaje, ¿no? O sea, es dejar los cimientos para los que vengan, dejar los cimientos para los que vengan y de alguna otra manera ir pasando estafetas, ¿no? O sea, no lo vamos a resolver todo, ni vamos a hacer todo, pero sí podemos ir aportando, como usted dice, desde nuestro lugar, ¿no? Y como usted dice, difundir, estar pendientes, no discriminar, estar abiertas y abiertos a escuchar otros idiomas. Yo creo que es una forma también de ir aportando poco a poco, ¿no? Entonces, no sé si alguien más, creo que ya estamos, rayaditos de tiempo, pero todavía vamos a escuchar un poema de nuestro compañero. Entonces, adelante, compañero. ¿Está listo?
No, pues bueno, dice Pelato, muchísimas gracias a todos ustedes y pues igual, con gusto, cuando ustedes gusten, pues estamos nuevamente. Les voy a compartir un poema llamado Yo Tuve, que escribí, es un poema igual que habla acerca de eso, ¿no? Del tener, del querer ser y del no ser, ¿no? Pues yo estuve. Chiguca dos cuidi, guisado tío la neveña negieti, usado la de canesa jabi wirigiteni canesquidi geladica. Chiguca dos cuidi, kenyana dovinissimo. Isso ciao do besciose do nelappa, negue do nissa gendalista. Ne che noi agido stuba diu. Ne che noi agido veleghi già na ligi vegne vinto. Che niasi do tovi, lo ghialisa, nas tovi. Che nindado kuvanigi, che ci vesti, che ndascela. Che ni ruba che ci uijai, che non avia gastingia lo sittu. Che non se lo gnavi idana. Che ni kicci gi lugiado, che ni ti gasti guccado. Casa vacía. Cuando fuimos niños, construimos un Taj Mahal con lodo y piedra de río. Caminamos por calles de cerdos malabaristas y niños semidesnudos. Cuando fuimos niños, crecimos sin pensar. Vestimos a nuestros padres con guirnaldas de flores. Bebimos el agua del compromiso y nunca vimos el braille de Dios. Y no miramos juntos las estrellas sobre aquella casa de lodo. No dormimos uno sobre el brazo del otro y no partimos el pastel blanquísimo de nuestra boda. Ni llovieron pedazos de papel en mi cabeza. Y no escuché tu voz de un extremo a otro. Y no me persignó mi abuela. Y nunca amaneció sobre nosotros. Y no hubo nada, pues nada fuimos. Muchísimas gracias. Aquí estamos para a la orden y para lo que sea. Dios Muchísimas gracias. Fernando, pues también te invitamos a que te unas a esta comunidad todos los viernes cuando puedas. Aquí seguimos en Claro. este link a las 12 del día. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron puntualmente. Un abrazo desde Chihuahua, desde Oaxaca, para todas y todos los que se conectan. Y déjanos en el chat tus redes, donde compartes tu poesía. Y no se les olvide registrarse. Y nos vemos en el próximo seminario. Muchísimas gracias. Un abrazo y nos vemos pronto.